Listo, ahora sí grabando. Ok, estamos en la semana 3, planeación de proyectos de sonido. Antes de arrancar el tema, quería mostrarles porque yo hice un cambio en la lección que yo monté. Un momento, un momento les va. ¿Dónde está? Un momento. Sí están viendo mi pantalla, ¿no? Eh, Sí, sí. ok, nosotros, la actividad o las lecciones que puse la semana pasada, que son las que vamos a revisar hoy, están puestas en la unidad 1, tema 1. Y aquí está la lección 1 que se llama Introducción a la planeación de proyectos. Eso ya lo vimos la semana pasada, ya en el encuentro sincrónico. Y la semana pasada también coloqué ya las nuevas lecciones, que era la lección 2, que hablaba ya de emprendimiento, que eso es lo que vamos a revisar hoy, ¿verdad? ¿Qué había puesto yo? En vez de lección 2 y lección 3, había puesto nada más una sola lección, la lección 2. Pero básicamente me tocó dividirla en dos. Yo había hecho un video y ese video básicamente es el mismo, lo dividí, solo que lo dividí en dos lecciones, lección 2 y lección 3. ¿Por qué? Porque como bajo los reglamentos que tenemos que nosotros que seguir como tutores en la EDA, pues eh, yo solía desde el semestre pasado pues poner lecciones más o menos larguitas. Ponía lecciones de 20 minutos generalmente, 20, hasta algunas duraban 30 minutos. Entonces se me hacían bastante largas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esas lecciones, más o menos que me salían largas, las voy a dividir en lecciones más pequeñas, porque tenemos que nosotros montar 3 lecciones por cada tema. Entonces, bueno, básicamente por eso fue que tomé la decisión. Yo el mismo martes pasado había montado esta lección de emprendimiento completa, pero debido a esto la dividí en dos emprendimientos. Una de emprendimiento y otra también de emprendimiento, como parte 1 o parte 2, como lo quieran ver. Pero es el mismo video. O sea, es el mismo video, solo que estaba dividido en dos partes, pero la temática es la misma. Ahora, esto no les afecta nada a ustedes. Yo voy a seguir poniendo una actividad por semana. Puede que en la misma semana tengan que verse 3 lecciones corticas de 5 minutos o 2 lecciones de tantos minutos, pero de esas 2 lecciones se va a poner una sola actividad. ¿Me explico? ¿Se entendió? O sea, son cosas ya, pero de exigencias que nos ponen allá a nosotros. Pero entendieron, o sea, semanalmente por materia conmigo va a haber una sola actividad, que esa actividad para que tú entiendas qué hacer en esa actividad, tienes que ver las lecciones que correspondan a esa actividad. Ya no va a ser una sola lección por actividad, sino que te tocará ver 2 o 3 lecciones en esa semana para tú hacer esa actividad. Entonces, para dejar claro eso, ¿ok? ¿Cuál fue la lección que puse? Para los que no han visto y no tienen ni idea, pues la lección de la semana pasada es la lección 2 y la lección 3. O sea que ya para este tema tienen que haber visto las dos lecciones. Emprendimiento, para qué sirve y por qué se necesita, y la lección 3, que es emprendimiento, proyectos y empresas. Esas son las dos que tienen que ver, y para esa hay asociada una actividad. La actividad está puesta aquí en la lección 3, que veo que es comentar aquí en esta. Ya veo que, por ejemplo, Mario ya me empezó a contestar, Moisés, o sea, ya hay personas que ya empezaron a hacer eso. De igual forma, es para que estén ahí informados y sepan que va a ser siempre una actividad por semana. Listo, entonces ahora sí vamos a compartir básicamente lo que pusimos en esas dos lecciones. Entonces, esta lección, como digo, se trató de el emprendimiento. Entonces, básicamente explico qué es el emprendimiento, el proceso de diseñar, lanzar, administrar un nuevo negocio. Entonces, explicaba que mucha gente lo relaciona con básicamente
sí, montar una empresa, eso es emprender, pero bueno, emprender tiene más cosas, eh, significa de pronto algunas más cosas, porque tiene mucho que ver, de cierta forma, con la idea de negocio que tú te creas, la actitud que la persona tiene, en fin, muchas cosas, ¿no? Entonces explicaba que bueno, qué cosas tenía, eh, qué cosas tenía alrededor el emprendimiento para considerarse como tal. Básicamente, seguir un método afín para llevar ideas, convertirse en un proyecto bien definido, ajá, contando con estrategias claves, conociendo alcances y riesgos, considerando la innovación y el bienestar social. Entonces esto era clave, ¿no? Que no solo es crear empresas, sino tener alguna innovación y también de cierta forma generar algún bienestar social. O sea, de pronto, sobre todo lo que uno necesita es responder a una necesidad. Uno crea una empresa pensando en una necesidad que el público o la persona que te consuma pues vaya a necesitar. ¿Por qué es importante? Bueno, y en esto hablábamos también la clase pasada de por qué es importante no solo emplearse en algo, sino también emprender algo, porque fomentamos empleo, bueno, cosas que, por así decirlo, son obvias, va a impulsar tu carrera, va a impulsar tu nombre, eh, generas ese cambio y ese crecimiento del mercado que tanto podría hacerle más impulso a nuestra ciudad, que podría ser más impulso y el emprendimiento pues es una de las formas para lograrlo, para generar ese impulso que veníamos hablando. Entonces básicamente eso fue la lección 2, cortico explicando qué es el emprendimiento y luego seguimos a la lección 3, que hablábamos de las diferencias entre lo que es un proyecto o lo que es crear una empresa. Hasta aquí, con esto del emprendimiento, pues alguien tiene algo que aportar, no sé, alguna pregunta, todo muy claro, ¿no? No hay mucho que, creo Todo que todo, claro. sí, todos conocemos este término y no es nada ajeno. En realidad estas cosas son algo que se nos ha dicho toda la vida. O sea, esto del emprendimiento es algo pues que viene tratándose y fomentándose todo el tiempo. O sea, no es nada nuevo. A ver, espérense un segundo. Listo, ok. Entonces, me pareció idóneo cuando hablamos de, listo, crear una empresa o crear negocio, pero también nuestra materia se llama proyectos, proyectos de sonido. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la similitud? O sea, que tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, básicamente aquí empieza con nuestra lección 3. Partimos desde el hecho de que toda empresa, o sea, toda empresa es un proyecto, más no todos los proyectos son empresas. Hablamos de esta diferencia. O sea, una empresa está contenida bajo el concepto de lo que es un proyecto de organizar algo y ejecutarlo, ¿verdad? Y entonces una empresa va incluida en eso. Pero hay otros proyectos que no necesariamente pues son empresas, o sea, la diferencia está en la finalidad y tal vez comparten ciertas características, o sea, dependiendo de lo que todo recalca en lo que se quiera pues lograr, esa es la diferencia de una cosa a la otra. Depende de los objetivos y bueno, también pues las convocatorias, cosas así, dependiendo de las cosas que uno quiere proyectar o a lo que quiere ganar, tiene mucho que ver también. O sea, uno a veces hace proyectos para ganar convocatorias, uno a veces o haces empresas para tú generar un factor monetario, o haces proyectos como tesis, cosas así para graduarte, son cosas también claras, proyectos de investigación, en fin, o sea, es un campo bastante amplio lo que es todo este tipo de proyectos. Pero el enfoque que yo quiero dar en este módulo es en el enfoque empresarial. ¿Por qué? Porque nosotros, eh, esta carrera es una carrera técnica, eh, no es una carrera, digamos, no es en una carrera, digamos, profesional de pregrado como tal, hay un factor como de investigación en el cual tú tienes, pues, cuando, por ejemplo, yo cuando presenté una tesis, la tesis tenía que tener un factor de investigación, tenía que crear algún bien investigativo, académico, y eso no lo estamos viendo aquí, eso no nos compete a nosotros. Nosotros lo que bien compete es que ustedes terminen,
y se proyecten a algo, a un proyecto de vida, a un trabajo, a una empresa. Eso es lo que podemos hacer nosotros a nivel, porque académicamente sí se puede investigar, pero uno necesita pues tener otros estudios, necesita afianzar más cosas, en fin. Entonces por eso quería enfocar un poquito eso y quería hacer la salvedad de estas cosas. Y aquí yo ponía un ejemplo de un proyecto que no es empresa, de sonido, ¿no? Bueno, no como tal, no encontré el proyecto, me acuerdo haberlo visto hace unos, me lo mostró un estudiante, de hecho, hace unos 3 4 años de la edad me había mostrado el proyecto, porque la persona quería, Ya. tenía mucho interés en el proyecto y el proyecto era un mapa sonoro de los sonidos de Barranquilla, o sea, y básicamente era como una página o una página de internet en el cual estaban los sitios importantes de la ciudad y tú dabas clic, tac, y sonaba, o sea, tenía los sonidos. Era una vaina súper chévere, novedoso, eso es importante, algo novedoso que, digamos, no existía o no existe en esto, y puede existir en otras ciudades, pero aquí en Barranquilla pues no existía. Entonces, esto era un proyecto que no es una empresa. ¿Por qué? Porque es un proyecto que termina ahí. Hiciste el mapa y ahí acá. Ese era mi proyecto, era armar el mapa y ahí terminaba, sacar unas conclusiones, etcétera. ¿Para qué fines? Eso sí, puede variar. Puede ser un fines totalmente investigativos, puede ser fines también lucrativos, porque de pronto la alcaldía pudo pagar ese recurso por hacer eso, tal vez. De pronto eso es un trabajo que empezaste y finalizaste, ¿verdad? Eh, Pero aquí yo hago la salvedad, en muchos casos los proyectos que no son empresas pueden terminar convirtiéndose en empresas, dependiendo de su éxito. Entonces, en muchos casos que yo he visto de tesis de grado o proyectos de este estilo, las personas se pueden generar algo novedoso, digamos, pueden crear algo nuevo o algo, digamos, bien hecho, dependiendo de lo bien hecho que está, y esto, por ejemplo, esto de los mapas, eh, digamos, es un proyecto que finaliza, pero si los manes les pudo haber ido muy bien, y viene, yo ponía el ejemplo, si viene otra ciudad y mira esta página y dice, oye, ven acá, esto les quedó muy bien a esta gente, en mi ciudad tampoco lo hay, o en mi municipio, o en mi pueblo, etcétera, etcétera, voy a contactar a estos manes para ver cuánto me cobran por hacer eso. Y entonces ahí ya se convierte en un negocio ofrecer esas cosas, pero bueno, ya obviamente eso es un servicio muy corto, ¿no? Porque, ajá, no es que te vayan a salir muchos clientes al respecto con eso. Pero bueno, digamos, ahí se puede convertir en algo, lo puedes extrapolar a otra cosa, puedes de ahí empezar a hacer otro servicio y bueno, y ahí creaste tu vaina. Pero esto es un ejemplo de cómo se relacionan estas cosas. Para ambos casos, todo debe surgir bajo una idea, pues, de lo que es el proyecto como tal. Entonces, esto eran las lecciones que venía yo hablando. Em, y esto quería yo hablarlo para dar pie a lo que viene, porque listo, ya estuvimos hablando de la situación, de cosas generales de nuestra situación actual como técnicos en la ciudad, etcétera. Hemos puesto este tema del emprendimiento. Entonces, ¿ahora qué sigue? Empezar a formar algo así. Entonces, ya ustedes, pues más o menos empezaron a decirme qué ramas les gusta, qué cosas se imaginan haciendo. Entonces, ahora la idea, digamos, la idea en realidad de todo este módulo es que empezamos a poner en práctica esas ideas y ponerlas más o menos en papel, tenerlo pues claro, crear una idea. Eh, no es que aquí vayan, digamos, terminar con una empresa armada, no, pero van a tener las bases claras para armar esto. O sea, si cuando les toque o cuando quieran hacerlo, pues ya van a tener una idea un poco más clara de cómo lograrlo o qué medios pueden utilizar, qué cosas pueden hacer, qué de pronto auxilios hay, etcétera, etcétera. Y ustedes ya tienen de cierta forma elaborado esto. O sea, la idea de esto es hacer el ejercicio hipotético de que ustedes van a armar algo. Entonces de eso va a tratar todo esto. Entonces es toda esta primer tema, la lección 1, 2 y 3
Es para dar antesala a esto que viene, que va a ser la creación de la idea del proyecto, ¿verdad? Hasta aquí, ¿quién tiene alguna duda? ¿Una pregunta? Todo claro, profe, todo claro. Ey, no había hablado hoy, por cierto. Están callados hoy, extrañamente. Ni tú, Luis. No me escuchan. Sí, No sí, me sí. escuchan. Sí, claro. Ah, ok. Espérense un Debe momento. escucharse bien. Estamos escuchando, profe. ¿Quién más ha llegado? Espérense un momento Yo que no hablo casi. Perdónenme todos. Todo claro, todo claro. no había notado a Kevin y a Justin. ¿Quién más ha llegado? A Carlos Perea. Ok. Bueno, entonces esto es sencillo. En realidad veo que no tiene muchas dudas al respecto y no es tan necesario de pronto debatirlo tanto. La actividad que pusimos, ahora vamos a volver a la actividad. La actividad que pusimos es una actividad otra vez de comentar. Yo puse unos links hablando sobre emprendimiento y básicamente hablar dar su opinión. Sencillo, dar tu opinión, cuál de estos te pareció más interesante de los videos que coloqué ahí y por qué. Y comentar, ya algunos han, como digo, ya han comentado y han respondido. Tienen que responder antes del jueves, aquí está claro. Tengan pendientes las fechas de entrega. Eso hay que dejarlo bien claro. Las fechas. ¿Quién tiene el audio ahí prendido? Muchachos, audios. Luis. Luis. Ok, listo. Muchas veces, por ejemplo, esta actividad, vuelvo y repito, no les va a salir no les va a salir aquí. Aquí no les está saliendo. ¿Por qué? Porque es una actividad de comentar, nada más. Aquí no les puse, entonces no les va a salir que la actividad ni las fechas. Pero yo aquí mismo, vuelvo y reitero, a ver, vamos a volver a entrar. Yo mismo aquí les coloco, sí, no está puesta la actividad en esa parte, está puesta aquí dice deben comentar, pero yo aquí ya les coloco una fecha de entrega, jueves 22. Entonces, les agradezco inmensamente que cumplan estas fechas para no atrasarnos. Una cosa sencilla, ver los videos, comentar. Y ya las próximas lecciones ya vendrán unas cosas un poco más demandantes tal vez para ustedes. Vamos a ver quién más hay. Ahora aquí veo quién me... Moisés Vaca. ¿Alguien tiene alguna duda sobre las actividades puestas? Nadie. Callados, callados, callados. A ver qué iba a decir. No sé si es con ustedes o con... para los que no han llegado, para los que llegaron ahorita, de pronto no estaban en el chat, les mandé aquí en el chat un formulario que deben llenar, está en el chat de Zoom, un formulario donde básicamente ponen sus datos y responden sí o no recibieron el proceso de inducción por parte mía, que yo les haya explicado de qué se trata el módulo, a qué hora vamos a tener los encuentros sincrónicos, la plataforma básicamente es un documento donde ustedes confirman que recibieron esa información por parte mía, es un documento que yo debo tener. Entonces les agradezco, está en el chat de Zoom, entran y responden y ahí sale enviar y listo. Lo responden 2 veces, uno para planeación de proyectos de sonido y otro para producción y logística. Profe, una pregunta respecto a eso. ¿Sí? Mira, yo estoy aquí. Ajá. Estoy aquí, ya ingresé al link, entonces me pide programa. Entonces pongo audio digital en programa. Sí, sí. Audio digital. Después me pide módulo. Entonces ahí pongo, ¿qué? ¿Módulo 1? No, aquí en la EDA las materias que tú das se les llaman módulos. Las materias. Entonces el módulo es planeación de proyectos de sonido.
Ya, y cuando lo llenes por segunda vez, en vez de poner planeación, pones producción y logística. Ya, Y en ciclo 3, ciclo ¿cierto? 3, ustedes son ciclo 3, sí, Bueno, listo, y ya llené una. listo. Entonces, los otros tutores les van a también, seguramente, otro documento, formato, no sé cómo lo harán ellos, pero el mío va a ser eso. Ya, Listo. Ya se envió. listo. Bueno, muchachos, Planeación de, ¿qué? planeación de sonido y el otro es de emprendimiento, ¿cierto? Producción y logística. Producción y logística, lo siento. Planeación Listo. de proyectos de sonido y producción y logística. Aquí lo estoy poniendo. Planeación es la materia de hoy y la del jueves es producción y logística. Bueno, muchachos, si no hay nada que esclarecer, pues bueno, ya la labor aquí está cumplida. Estén pendientes, esta semana va otras lecciones. Evidentemente, vamos a seguir esta misma semana. Creo que entre hoy y mañana ya está montada una nueva lección. Entonces, para que también vayan revisando eso y para que vayamos en forma cogiendo todas estas cosas. Para que vayamos cogiendo ritmo, ¿no? Estén pendientes de la plataforma, como siempre, y listo, no tendrán problemas cumpliendo pues esas actividades.